¿Qué onda? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están mis galletitas? Espero que muy bien. Bienvenidos a un nuevo capítulo de la Isla del Tesoro. Ya no puedo más con este pinche libro. No es que esté malo, cabrón, es que no me gusta la historia, nada más. ¿Cómo la ves? Pero bueno, estamos en el capítulo 16 al parecer. Y bueno, dice así. El doctor prosigue la narración y refiere cómo fue abandonado el buque. Venga. Ok, está bien. Sería la 1:30 de la tarde cuando los dos botes de la Hispaniola se fueron a tierra. El capitán, el caballero y yo estábamos discurriendo acerca de la situación en nuestra cámara de popa. Si hubiera soplado en aquellos momentos la brisa más ligera, hubiéramos caído por sorpresa sobre los 6 rebeldes que se nos había dejado a bordo. Hubiéramos levado anclas y salido a alta mar. Pero el viento faltaba de todo punto y, para completar nuestro desamparo, vino muy pronto Hunter a traernos la nueva de que Hawkins se había metido en uno de los botes y marchado con los expedicionarios de la isla. Jamás se nos ocurrió poner en duda la lealtad de Hawkins, pero sí nos pusimos en alarma por su vida. Por la excitación en que aquellos hombres se encontraban, nos parecía que solo una casualidad podía hacer que volviésemos a verle vivo. Corrimos sobre cubierta. El calor era tal que la brea que unía la juntura de los tablones comenzaba a burbujear, derritiéndose. El nauseabundo hedor de aquel sitio me ponía verdaderamente malo, y si alguna vez hombre alguno absorbió por el olfato los gérmenes de 1000 enfermedades infecciosas, ese fui yo, sin duda, en aquel abominable fondeadero. Los seis sabandijas estaban sentados a proa, refunfuñando a la sombra de una vela. Hacia la playa podíamos divisar los botes sujetos a tierra y a un hombre de los de Silver sentado en cada uno de ellos. Uno de aquellos dos conjurados se divertía silbando el lilibullero. Esperar era una locura, así es que decidimos que Hunter y yo iríamos a tierra en el Serení en busca de informes y para explorar el terreno. Los botes se habían recargado sobre su derecha, pero Hunter y yo remamos rectos en dirección de la estacada marcada en nuestro mapa. Los centinelas y guardianes de los esquifes parecieron desconcertarse un tanto con nuestra aparición. El lilibullero cesó de oírse y pude ver a aquel par de alhajas discutiendo lo que debían hacer. Si se hubieran marchado para avisar a Silver lo que ocurría, abandonando sus botes, es claro que las cosas hubieran pasado de muy distinta manera. Pero supongo que tenían sus órdenes y, en consonancia con ellas, decidieron permanecer tranquilamente en donde estaban, y más tarde oímos que la música del lilibullero comenzaba de nuevo. Había en aquel punto una ligera curva en la costa, y yo no perdí tiempo remando cuán fuertemente pude para ponerla entre los hombres de los esquifes y nosotros, de tal suerte que antes de que llegásemos a tierra ya nos habíamos perdido mutuamente de vista. Salté por fin a la playa y me puse a correr tan deprisa como podía atreverme a hacerlo, desplegando sobre mi cabeza un gran pañuelo de seda blanco para evitar la insolación y con un buen par de pistolas, enteramente listas, por precaución, contra cualquier sorpresa. No había recorrido aún 100 metros cuando llegué a la estacada. He aquí lo que había en ella. Una fuente de agua límpida y clara brotaba casi en la cumbre de la colina. Sobre esta y encerrando la fuente, por supuesto, se había improvisado una espaciosa cabaña de postes de madera, arreglada de manera de poder encerrar unas 20 de hombres, en caso de apuro, y con troneras para mosquetes por todos lados. El derredor de esta cabaña se había limpiado un espacio considerable y para completar la obra se había levantado una empalizada bastante fuerte, como de 6 pies de elevación, sin ninguna puerta o pasadizo, con resistencia suficiente para no poderla echar por tierra, sino con tiempo y trabajo, pero bastante abierta para que no pudiera servir de parapeto a los sitiadores. Los que estuvieran en posesión de la cabaña del centro podían llamarse dueños del campo y cazar a los de afuera como perdices.
Lo que se necesitaba allí era una vigilancia continua y provisiones, porque a menos de una completa sorpresa, los sitiados podían sostenerse muy bien contra un regimiento entero. En lo que yo me fijé entonces, de una manera más particular, fue en la fuente, porque aun cuando en nuestro castillo de popa de la Hispaniola teníamos armas y municiones en gran cantidad y abundancia de víveres y vinos excelentes, lo cierto es que de una cosa estábamos ya escasos, y era de agua. Estaba yo preocupado con este pensamiento, cuando de pronto llegó a mis oídos distintamente, desde algún punto de la isla, el grito supremo de un hombre que se moría. Yo he servido a Su Alteza Real el Duque de Cumberland y aún fui herido yo mismo en Fontenoy, pero en aquel instante mi pulso se detuvo y no pude menos que verme asaltado por esta idea. ¡Han matado a Hawkins! Haber sido uno un viejo soldado es ya algo, pero es todavía más haber sido médico. No tiene uno tiempo para vacilaciones ni cosas inútiles. Así es que en un instante formé mi resolución y, sin perder un segundo, regresé a la playa y salté de nuevo a bordo del Serení. Por fortuna, Hunter era un remador de fuerza. Hicimos volar a nuestro botecillo y muy pronto estábamos ya al costado de la Hispaniola, a cuyo bordo subimos a toda prisa. Encontré a todos emocionados, como era natural. El caballero estaba sentado, lívido como un papel lamentado. ¡Alma de Dios! Los peligros a que nos había traído. Uno de los 6 hombres quedados a bordo estaba ya en mejores condiciones. «Allí hay un hombre», dijo el capitán Smollett apuntando hacia él, «que es novicio en la obra de esos malvados. Ha venido aquí, a punto de desmayarse, en cuanto oyó aquel grito de muerte. Con otra vuelta de cabrestante lo tenemos con nosotros, eso es seguro». Expliqué entonces al capitán Smollett cuál era mi plan, y entre los dos arreglamos los detalles de su realización. Pusimos a nuestro viejo Redruth en la estrecha galería que, como se recordará, era la única comunicación posible entre la popa y el castillo de proa, dándole 3 o 4 mosquetes cargados. 3 o 4 mosquetes. ¡Joder! 4 mosquetes cargados, poniéndole un colchón como barricada para protegerle. Hunter trajo el botecillo de manera que se pudiera colocar precisamente bajo la puerta de popa, y Joyce y yo nos pusimos inmediatamente a la obra de cargar en él botes de pólvora, mosquetes, bultos de bizcochos, galletas, jamón, una damajuana de coñac y mi inestimable estuche de cirugía. Entretanto, el caballero y el capitán permanecían sobre cubierta y el último de ellos hacía al timonel la siguiente amistosa y cortés intimación. «Amigo Hans, aquí nos tiene usted a 2 personas con 2 pistolas cada una. Si alguno de ustedes 6 hace el menor movimiento para acercársenos, puede tenerse por hombre al agua». Los hombres aquellos deliberaron un corto rato, y después de su pequeño consejo de guerra se fueron dejando caer, uno tras otro, de la carroza, abajo, pensando, sin duda alguna, cogernos por la retaguardia. Pero en cuanto se encontraron con Redruth esperándolos, mosquete en mano, en la estrecha galería de comunicación, volvieron otra vez a querer recobrar su lugar primitivo a proa y apareció sobrecubierta la cabeza de uno de ellos por una escotilla. «¡Abajo otra vez, perro pirata!», le gritó el capitán, «o te vuelo la tapa de los sesos». La cabeza aquella se hundió de nuevo como por encanto en la escotilla, y nada volvimos a oír ni saber de aquellos miserables. Mientras esto pasaba, nuestro ligero Serení estaba ya tan cargado como era racional ponerlo. Joyce y yo saltamos por la parte de la popa y tornamos a remar hacia la playa, tan deprisa como nuestras fuerzas nos lo permitían. Este segundo viaje despertó ya de una manera indudable la alarma de los vigilantes de los esquifes. Lilibullero fue dado de mano otra vez, y precisamente antes de perderlos de vista, tras el pequeño cabo de la playa, uno de ellos había ya saltado a tierra y desaparecido rápidamente. Estuve entonces a punto de cambiar de táctica e irme derecho a sus botes y destruírselos, pero temí que Silver estuviese por allí demasiado cerca con los restantes, y era en tal caso muy posible que todo se perdiera por querer hacer demasiado. Muy pronto llegamos de nuevo a tierra, al mismo lugar que en el viaje precedente. Los 3 hicimos el primer transporte del bote hasta la cabaña, muy bien cargados, y depositamos allí nuestras armas y provisiones. Dejamos entonces a Joyce en la empalizada, de guardia, para
para custodiar nuestro depósito, y aunque es verdad que se quedaba enteramente solo, tenía a su disposición media docena de mosquetes muy bien preparados. Hunter y yo volvimos otra vez al botecillo, tornamos a cargar lo más que pudimos y regresamos a la estacada. Así continuamos, casi sin tomar aliento, hasta que toda la carga puesta en el bote había sido trasladada a la cabaña, en la cual los dos criados tomaron definitivamente sus posiciones, mientras yo, con todas mis fuerzas, remaba otra vez en el ya ligero Serení hasta llegar de nuevo a la Hispaniola. El arriesgar una segunda cargada era, en realidad, menos atrevida y peligroso de lo que parecía. Es cierto que ellos tenían la ventaja del número, pero nosotros teníamos la de las armas. Ninguno de los hombres que estaban en tierra llevaban un mosquete consigo, y así es que, antes de que hubieran podido acercársenos a tiro de pistola, es seguro que nosotros hubiéramos dado buena cuenta de ellos. El caballero estaba espiándome en la porta de popa, ya restablecido su valor y su ánimo. Cogió el cabo de la amarra que yo le arrojé, lo sujetó arriba y comenzamos a hacer ya un cargamento de verdadera vitalidad para nosotros, consistente en carne, pólvora y bizcochos, sin añadir más armas que un mosquete y un sable por cabeza para el caballero, para mí, Redruth y el capitán. El resto de las armas y la pólvora los arrojamos al agua a 2 brazas y media de profundidad, de manera que podíamos distinguir el limpio acero de los mosquetes brillando con los reflejos del sol, allá abajo en el fondo limpio y arenoso del ancladero. A esta hora la marea comenzaba ya a bajar y el buque empezaba a columpiarse en torno del ancla. Oímos voces llamándonos mutuamente muy lejos y muy débiles, allá en dirección a los esquifes, y aun cuando esto nos tranquilizó por lo que hacía a Joyce y a Hunter, que, por lo visto, quedaban todavía en su posición del este sin ser molestados, nos hizo comprender, sin embargo, que nosotros debíamos darnos prisa. Redruth entonces abandonó su trinchera de lana en la galería y se replegó al bote con nosotros. Dirigido el pequeño Serení por el capitán Smollett en persona, dimos vuelta al buque y nos vinimos a colocar junto a la escotilla de proa. Ahora amigos, gritó el capitán. ¿Me oyen ustedes? Ni una voz respondió sobre cubierta. Es a ti, Abraham Gray, a quien hablo. El mismo silencio anterior. ¡Gray!, volvió a decir el capitán en voz más alta aún. En este mismo momento voy a dejar este buque. Como tu capitán que soy, te ordeno que me sigas. Yo sé que tú eres, en el fondo, un buen muchacho y hasta me atrevo a decir que ninguno de los 6 que están allí es tan malo como aparenta serlo. Aquí tengo en la mano mi reloj abierto. Te doy 30 segundos de plazo para que te me reúnas. Hubo un silencio nuevo. Ven pronto, muchacho mío, continuó el capitán. No te detengas tanto en vacilaciones. Estoy aquí exponiendo mi vida y la de esos excelentes caballeros cada segundo que pasa. Oyóse entonces el ruido repentino de una pendencia, el rumor de golpes cambiados, y en unos cuantos segundos apareció Abraham Gray en la puerta, con una herida de arma blanca en una de sus mejillas, pero corriendo presuroso a la llamada del capitán, como un perro puede venir al silbido de su amo. «Estoy con usted, mi capitán», dijo aquel leal chico. Un instante después, con Gray a bordo, habíamos empujado de nuevo nuestro barquichuelo en dirección a la playa. Y cierto es que nos encontrábamos ya fuera de la peligrosa goleta, pero ¡ay!, aún no nos veíamos en tierra, dentro del recinto de la estacada. Bueno, ese fue el capítulo 16. Espero que les haya gustado. Ya me tiene hasta la madre ese pinche libro de mierda. Pero bueno, nos vemos. Los amo. Ámense, llamen a los demás. Perdón si leí bien. O perdón si leí mal. La neta me vale madre este pinche libro ya. Pero lo voy a terminar, lo prometo, lo juro. Se los juro. Hasta la próxima. Nos vemos.